Listo, como les comentaba, hoy vamos a ver un nuevo tema que es amplificadores operacionales, también conocidos como los op-amps, ¿no? Ahora, internamente, ¿qué tiene un amplificador operacional? Está agrupado por un conjunto de agrupaciones de transistores. Fíjense que hay transistores en diferentes tipos de configuraciones conectados en cascada, en paralelo o en serie, ¿sí? Por ejemplo, obviamente, cada amplificador operacional tiene un número, ya es un circuito integrado. Por ejemplo, el LM741. Vemos su hoja técnica y va a tener internamente varios transistores. Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, cerca de 16 transistores, ¿no? Acompañados de las resistencias, ¿no? Están conectados en diferentes tipos de configuración, en cascada o en serie, y van a tener, obviamente, mucho más ganancia que solamente uno o dos transistores, ¿sí? Miren cómo hemos visto la evolución de la electrónica. Hemos empezado con fuentes de alimentación, después hemos continuado con los diodos semiconductores, hemos visto de dos tipos, de silicio o de germanio, después hemos visto los transistores, que internamente hay un diodo, y ahora vemos los amplificadores operacionales, que internamente hay varios transistores. ¿Correcto? Listo. Ahora, ¿cuál es el símbolo de un amplificador operacional? Y hemos visto que internamente está compuesto por eso, ¿no? Depende de la hoja técnica de cada amplificador operacional. El símbolo de un amplificador operacional es de esta forma, ¿sí? Va a tener dos entradas y una salida, pero fíjense que en la entrada hay un signo positivo y un signo negativo. ¿Qué significa? Que cuando la señal ingresa por la entrada 1, que es la parte positiva, esta entrada se le denomina no inversora. Y cuando la entrada ingresa por el lado negativo, va a ser una entrada inversora. Y vamos a tener una única salida, ¿no? ¿Qué significa entrada no inversora y qué significa entrada inversora? Por ejemplo, tenemos la parte no inversora. Tenemos nuestra señal de entrada que vamos a amplificar por el lado positivo y el lado negativo conectado a tierra. Esta es mi señal de entrada y esta es mi señal amplificada. No inversora significa que no se encuentra desfasada. Fíjense que la forma de onda empieza en este sentido y la parte amplificada igual empieza en el mismo sentido la señal. Esa es la parte no inversora. Pero la parte inversora es cuando la señal de entrada ingresa por el lado negativo, pero fíjense, aquí tengo mi señal de entrada. Esta es mi señal de salida amplificada, pero miren, está desfasada, ¿sí? Está desfasada. ¿Correcto? ¿Sí está claro hasta aquí? Ingeniero. Ingeniero. Ok, listo. Ahora, tengo mi parte no inversora, mi parte inversora. También puedo tener una entrada doble diferencial. ¿Qué significa que tengo una entrada doble diferencial? Cuando tengo entrada por los dos lados, por el lado positivo y por el lado negativo. Tengo mi señal de entrada, tengo mi señal de salida, fíjense que ya amplificada, ¿no? Y está en fase, ¿sí? No está desfasada. Tengo, repito, tengo los casos. Tengo el caso no inversora, tengo el caso inversora y también tengo el caso de entrada doble diferencial cuando la señal de entrada está por los dos lados.
Ahora, ¿cómo está constituido, cómo está construido, cómo es la estructura de un amplificador operacional básico? ¿Qué tipo de amplificador será? ¿Inversor o no inversor? Inversor. Inversor, correcto. ¿Sí? Bien, tengo una resistencia 1 a la entrada negativa. Tengo una resistencia RF, ¿sí? Realimentando esta parte inversora con la salida. Para hallar la ganancia, ¿sí? ¿Cuál va a ser la ganancia en este circuito? Obviamente es la salida versus la entrada. Esto va a ser igual a menos RF, que es esta resistencia que está alimentando aquí, entre R1, que es esta resistencia de entrada. ¿Sí? Es decir, la ganancia, que es la salida versus la entrada, va a ser igual a menos la resistencia que está realimentando entre la resistencia que tenemos a la entrada. ¿Por qué menos? Porque es la parte inversora. Hemos visto el amplificador básico, ¿no? Ahora vemos un amplificador de modo inversor. Tengo mi resistencia 1 a la señal de entrada. Tengo mi resistencia RF, que es de la realimentación. ¿A qué va a ser igual mi salida? Ya hemos visto que va a ser igual a menos, porque es la parte inversora, RF, que es esta resistencia que está realimentando, entre R1. Todo esto multiplicado por la señal de entrada. En este caso, B sub 1. ¿Sí? Repito, entonces, la señal de salida va a ser igual a menos RF, que es la resistencia de realimentación, entre R1, que es la resistencia de entrada, por el voltaje de entrada. Eso va a ser igual al voltaje de salida. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que RF es igual a 500K entre 100K, que va a ser R1. Y la entrada tengo 2 voltios. ¿Cuánto va a ser mi salida? Menos 10 voltios. ¿Qué significa menos? Que está desfasada la onda. ¿Sí? Miren cuánto estoy amplificando. ¿Eh? La entrada es 2 voltios y la salida es 10 voltios. Es bastante la amplificación. Fíjense el valor de las resistencias. ¿Eh? RF, para que haya una correcta amplificación y yo puedo diseñar cuánto puede ser mi amplificación, la resistencia RF tiene que ser mayor a R1. Este en el modo inversor. También tenemos el modo no inversor, cuando la entrada es por el lado positivo. Pero fíjense que el lado negativo tiene R1 conectado a tierra y de este punto, aquí ya se hace un nodo, RF realimenta a la salida. Entonces, ¿a qué va a ser igual el voltaje de salida? Va a ser igual a 1 más RF entre R1, todo eso por el voltaje de entrada. Entonces, mi ganancia, que está dado por el voltaje de salida entre el voltaje 1, va a ser igual a R1 más RF entre R1. Que eso va a ser igual a 1 más RF, que es la resistencia de alimentación, entre R1, que es mi resistencia conectada a tierra. Tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, en este caso, RF va a ser igual a 500K y R1 igual a 100K. Y mi entrada el voltaje de entrada, V sub 1, va a ser igual a 2 voltios. Esto me va a dar más 12 voltios. Fíjense que esta configuración tiene más ganancia que la anterior. En el anterior caso, tenemos que es menos 10 voltios. Y en este caso tengo más 12 voltios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, ¿Sí? el signo
O sea, estoy viendo que en la anterior fue uno menos RF sobre RT, creo que fue. Si no me No, equivoco. no es uno menos. Es Ah, directamente menos RF entre R1. ¿Por qué el signo? Porque estamos en la parte ya, ya. inversora. Esta es la parte negativa. Ok. ¿Sí? Y esto es diferente. La parte positiva. La entrada la tengo por el lado positivo. Por Ah, eso ok. es uno más. Ok. ¿Sí? Puedo poner el papel anterior como positivo. Y esta parte está porque es más, porque está por la parte no inversora, ¿no? Aquí está el símbolo más. Mira, puedo poner la parte, la anterior diapositiva, disculpe. Sí, por si acaso las diapositivas ya están en el aula virtual, ¿eh? Por si acaso. Ah, ok, ok. Ujú. Gracias. Sí, esta es la anterior, pero ya los slides de la clase de hoy día están en el aula virtual, ¿no? Y terminando la clase, se espera que se baje la información y se suben al canal de YouTube, ¿ah? He visto que pocos están visitando el canal de YouTube donde están grabadas las clases y están los slides de refuerzo, ¿ah? No se olviden de visitar los links que se les está dando en el aula virtual. Por ejemplo, estos slides están subidos en la semana 13. Van al aula virtual, ubican la semana 13 y ahí están los slides, ¿no? Y así está el histórico hasta la semana 1, ¿no? ¿Correcto? ¿Alguna consulta hasta aquí? Todo está claro, ¿verdad? Hasta aquí. Sí, ingeniero. Sí, Daniel. Listo. Ahora tenemos el caso o el modelo del amplificador sumador. ¿Qué significa? Que tengo varias entradas. Miren que tengo una entrada 1, una entrada 2, una entrada 3. Todas obviamente acompañadas de sus resistencias, ¿ah? R1, R2 y R3. ¿Están por el lado inversor o no inversor? Impresor. Inversor, ¿no es cierto? La parte no inversora está positivo y tengo mi resistencia de realimentación que es RF. Esto, ¿cómo puedo? Aquí va a ser igual. Tengo mi voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, acompañado por mis resistencias, cada uno por la señal de entrada que tengo, y mi RF de realimentación. ¿A qué va a ser igual? Mi voltaje de salida va a ser igual a menos porque estoy por mi parte inversora, va a ser igual a RF, que es mi resistencia de realimentación, entre R1, que es mi primera resistencia, por mi voltaje 1, porque es por esta entrada, más RF, que es mi resistencia de realimentación, entre R2, ¿sí? Que es mi segunda señal, por el voltaje 2, más RF, que es mi resistencia de realimentación, entre R3 por el voltaje 3, que es mi tercera señal. Aquí pueden haber N señales, ¿ah? Por si acaso. Ejemplo de un amplificador operacional en campo. Hay en dos casos, en instrumentación y hasta en conciertos musicales. Ustedes cuando van a un concierto tienen una mezcladora. Esta mezcladora tiene varios amplificadores operacionales internos, sumadores. ¿Por qué? Porque en una orquesta, por lo que están cantando, hay el micro principal, hay los micros secundarios, hay las guitarras, hay los bajos, hay la batería, hay los órganos. Todos son diferentes entradas. Eso significa R1, R2, R3 y así sucesivamente. ¿Sí? Y todos tienen una sola salida, porque escuchamos a través de los parlantes todos esos instrumentos musicales ya sumados en una sola amplificación. Igual en instrumentación, cuando vean controles automáticos, cuando vean sistemas automáticos, eh, tienen que acondicionar la señal. ¿Cómo puedo acondicionar la señal y tener una sola salida? A través de sensores, a través de compuertas, van a ir viendo. Tengo diferentes entradas.
entrada 1, entrada 2, entrada 3. Esto por poner un ejemplo, ¿no? Puedo poner n entradas. ¿Y cómo voy a determinar cuánto es mi salida, cuánto es mi ganancia? Es en la suma de las inversas, ¿no? Entre RF, que es mi resistencia de realimentación, entre las resistencias de las señales de entrada. Todo esto multiplicado por cada señal de entrada, ¿no? Y menos porque estoy por la parte inversora. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? Sí está claro, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ok. Eso es en cuanto al amplificador sumador, ¿no? Tengo varias entradas. Por ejemplo, dice que calculemos el voltaje de salida de un amplificador sumador con los diferentes valores. Para esto, RF es de 1 mega. Fíjese cuánto vale RF, ¿eh? ¿Cuánto ha aumentado el valor de resistencia? Tengo un voltaje V sub 1, que va a ser más 1, un voltaje V sub 2, que es más 2, y un voltaje V sub 3, que es más 3. R1, 500K, y R2 igual a 1 mega, y R3 igual a 1 mega. ¿Sí? Para el caso B, tenemos que es menos 2 por el voltaje V sub 2, que es el voltaje 1. Perdón, el voltaje 1 menos 2, el voltaje 2 más 3, el voltaje 3 más 1. Resistencia 1, 200K, resistencia 2, 500K, y resistencia 3, 1 mega. ¿Cuál va a ser la solución? El voltaje de salida va a ser igual a menos, pues, porque estoy por la parte inversora, de las resistencias, RF, que es 1 mega, que es igual a 1000K, entre 500K, que va a ser R1, por el voltaje V sub 1. Igual, más RF, que es 1 mega, entre la resistencia 2, que es también 1 mega, por el voltaje V sub 2, más RF entre R sub 3 por el voltaje 3. Esto nos da menos 7 voltios. Fíjese mucho en los valores, ¿no? Y siempre una recomendación cuando ustedes vean un caso, pueden ir variando los valores para que vayan jugando, ¿no? Es más, esta semana tienen para ir jugando en su simulador, ¿no? Si colocan un tipo de amplificador operacional y voy jugando con las resistencias de realimentación y los voltajes de entrada, ya sea en el modo inversor, no inversor, o en un sumador, o en los siguientes ejemplos que vamos a ver, cómo varía mi voltaje de entrada. A la siguiente clase, por ejemplo, se les va a dictar un problema. En base a ese problema, ustedes van a determinar qué configuración es mejor, o se acomoda, o se adapta, o se acerca para resolver ese problema. ¿En base a qué? A la amplificación que estamos viendo, ¿no? ¿Quién amplifica más? ¿Quién amplifica menos? ¿Quién me amplifica en fase o en desfase? Si necesito una entrada o varias entradas para que puedan determinar, ¿no? Al momento de solucionar algo mediante amplificadores operacionales, que es muy utilizado en la industria, en la parte de industrial, en la parte militar inclusive, en la parte médica, también se utiliza mucho amplificadores operacionales, y en la parte musical, ¿no? Como estamos viendo hace un momento. También tenemos el modelo del amplificador operacional de modo integrador. ¿Qué significa? Tengo mi resistencia a mi señal de entrada, pero esta vez quien me realimenta es un capacitor. ¿Sí? Tengo mi capacitor. Cuando tengo capacitancia y tengo una resistencia en paralelo, ¿de dónde nace la solución? Por la ecuación de Laplace. ¿Qué me dice la ecuación de Laplace? Que es X sub C del capacitor va a ser igual a 1 sobre JWC, que esto va a ser igual a 1 entre SC, ¿no? Que es lo de Laplace, que es el voltaje de entrada. Obviamente, S, que es igual a JW, es la notación de Laplace. Ahora, siempre tengo que fijarme qué es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, ¿no? Para este caso, sabemos por la ley de Ohm, la corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia,
Esto va a ser igual a menos, porque estoy en la parte inversora, voltaje de salida entre X sub C, ¿no? Porque tengo mi capacitor. Esto va a ser igual a menos el voltaje de salida entre 1 sobre S sub C, porque tengo mi capacitor realimentando aquí. Esto va a ser igual a menos SC por el voltaje de salida. Mi voltaje de salida a través del tiempo va a ser igual a menos 1, ¿sí? La inversa entre R por C, ¿sí? Fíjense, mi voltaje de salida a través del tiempo va a ser igual a menos, porque estoy por la parte inversora, 1 sobre R por C. Esto va a ser integral del voltaje de entrada a través del tiempo derivada del tiempo. Este en el caso del modelo de un amplificador operacional integrador. Ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, mi voltaje de entrada va a ser 1 voltio, mi resistencia va a ser de 1 mega y mi capacitor es de 1 microfaradio. Tengo aquí dos escalas, ¿eh? Cuando es menos 1 voltio y cuando es más 10 voltios. Miren cómo es la pendiente del modo integrador al momento de amplificar. ¿Qué me está diciendo según mi modelo anterior? Que el voltaje de salida entre el voltaje de entrada va a ser igual a menos, porque estoy en la parte inversora, 1 entre R por C. Esto, ¿a qué va a ser igual? 1 entre 1 mega, que es el valor de resistencia, por 1 micro, que es el valor del capacitor, va a ser igual a menos 1. Que aquí lo tengo, ¿no? ¿Cuánto vale menos 1? ¿Sí? Es el modo integrador. Y si tengo un incremento en la rampa, dependiendo de la amplificación, puedo ir hasta menos 10 voltios, ¿no? Obviamente esto variando los valores de la resistencia y el capacitor. Ahora puedo tener un integrador con más de una entrada que se parece a un sumador, ¿no? Tengo, miren, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Tengo diferentes valores de resistencias, 200K, 100K y 1 mega, ¿no? Y todos realimentados por un capacitor de 1 microfaradio. Se parece mucho a un sumador, ¿no? Pero este es un integrador porque tengo de realimentación a un capacitor. Entonces el voltaje de salida a través del tiempo, que va a ser igual a menos, porque estoy por la parte inversora, hablo corchetes, 1 entre R1 por C, este va a ser mi capacitor para todos, integral del voltaje 1 a través del tiempo, por derivar del tiempo, más 1 entre R2 por C, integral del voltaje 2 a través del tiempo, por derivar del tiempo, más 1 entre R3 por C, integral del voltaje sub 3 a través del tiempo por derivada del tiempo, ¿no? Y esto puede ser n entradas, como en el caso del sumador, ¿no? En este caso estamos colocando, por ejemplo, 3 entradas. ¿Correcto? ¿Alguna consulta hasta aquí? Sí, ingeniero, una consulta. Claro. ¿Hasta cuánto soporta, hasta qué cantidad de resistencia soporta este integrador con más de una entrada? Como les dije, podemos tener n entradas. ¿Sí? Puedo tener n entradas. No digo, pero ¿hasta qué resistencia? O sea... Esta resistencia de las entradas va a variar de cuánta sea la impedancia de mi equipo que estoy conectando. Les había puesto, por ejemplo, en un concierto de música, tengo los micrófonos que tienen una impedancia que puede ser de 50 ohmios. Puedo tener mi batería, que puede tener una impedancia de 100K. Puedo tener mi guitarra, mi bajo, que puede ser 1 mega. Cada equipo tiene diferente impedancia, tiene diferente resistencia. Pero ¿qué pasa? Si yo aumento mi resistencia, por ejemplo, a 10 megas, o a 100 megas, o a 1000 megas, no voy a tener una correcta circulación de corriente, porque estoy colocando
una elevada resistencia. Entonces ahí tengo un problema de impedancias, ¿no? O sea, mi equipo no va a funcionar bien si tengo muy elevada resistencia. ¿Sí? Si tengo muy elevada resistencia, no voy a tener una correcta fluidez de corriente y no me va a funcionar bien. ¿Cuánto más o menos varía? Hasta 10 megas más o menos, lo que se ve en la práctica, ¿no? Pero si me encuentro en algún rato con un equipo que tenga 100 megas o 1000 megas de resistencia, algo anda mal. Y hay que revisarlo y hay que bajar esa resistencia porque no me está permitiendo la correcta fluidez de corriente a través de mi circuito, ¿no? Es como que en un río, lo que fluye el agua en el río va a ser mi corriente. Si yo comienzo a colocar piedras para trancar ese río, son como las resistencias, ¿no? Si voy a construir una muralla ahí, quiere decir que estoy ampliando un montón mi resistencia, no va a permitir el fluido del agua, ¿no? Entonces no va a tener un correcto trabajo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. Y otra consulta. ¿Sí? Las fórmulas que usted nos ha dado para cada uno de los casos de amplificadores operacionales, Ujú. esas son como fórmulas que ya están dadas, sea cual sea el ejercicio, pero solamente me fijo en qué tipo de amplificador es, ¿verdad? Por ejemplo, si es el amplificador integrador con más de una entrada, utilizo siempre esta fórmula, no importa en qué ejercicio yo esté. Correcto, hay que fijarse bien cómo está configurado, cómo es la estructura del circuito del amplificador operacional, ¿no? Si está por el lado inversor, no inversor, si tengo un capacitor en la retroalimentación, si tengo una resistencia, si está por el lado del lado negativo o del lado positivo, ¿no? Por eso hemos visto diferentes tipos de modelos, ¿no? Inversor, no inversor, sumador, integrador. ¿Sí? Listo, ingeniero, muchas ¿Sí? gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Listo. Así como tengo el integrador, también tengo el diferenciador. ¿Cómo es el diferenciador? Que tengo a mi entrada un capacitor y el que me alimenta es una resistencia. Fíjense que tanto integrador como diferenciador están por el lado negativo, o sea, del lado inversor. Analizando mi voltaje salida a través del tiempo, esto va a ser igual a menos, porque estoy por el lado inversor, la multiplicación de la resistencia por el capacitor, derivada del voltaje de entrada a través del tiempo, entre la derivada del tiempo. El factor de escala para este circuito diferenciador va a ser igual a menos, porque estoy por el lado inversor, multiplicando la resistencia por el capacitor. ¿Sí? En este caso, el capacitor está en la entrada y la resistencia es la que realimenta. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. ¿Sí? Listo, señores. Hasta aquí hemos visto los diferentes tipos de modelos de amplificadores operacionales. Igual quiero que se concentren en estos modelos. Hay más configuraciones, pero los vamos a ver a la siguiente clase. Tampoco quiero bombardearlos en una sola clase de los diferentes tipos de modelos, ¿no? Porque necesitan practicar. Vean internamente cómo está constituido el amplificador operacional. Como hemos visto, el amplificador básico. Hemos ido revisando desde el modelo más simple, que es el no inversor, el sumador, el integrador y el diferenciador, ¿no? Vean cómo es la estructura de cada modelo, cuál es su ecuación matemática para poderlo resolver, ¿no? Repasen bien esta semana estos modelos para la siguiente clase, que ya es 1 de septiembre, ¿verdad?
entramos a la semana 14, la siguiente semana, por si acaso, estén familiarizados con los tipos de modelos, cómo se resuelve para hacer conjuntamente una práctica como hemos venido haciendo anteriormente, ¿no? Igual la simulación lo hacemos por Proteus. Los cálculos matemáticos me los enseñan ahí nomás en la clase. No es necesario que me envíen por correo. Estoy haciendo las capturas de pantallas cuando ustedes lo resuelven. Y eso está subido en el aula virtual, por si acaso, para cualquier consulta. ¿Correcto? ¿Está todo claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero.